Como es costumbre, este año se han estrenado poquísimos animes que me interesen, mucho menos si quitamos nuevas temporadas de series ya existentes. Fuera del canal, en mi círculo social real siempre digo, medio en broma, medio en verdad, de que en esta década han salido solo unos 3 animes buenos. En mi país, y supongo que también en el resto de países sudamericanos, durante los últimos años han aumentado los estrenos de películas de animación japonesa en los cines, manteniéndose varias semanas en cartelera y me imagino que con buenos números de audiencia acudiendo a las salas. Sin embargo, la mayoría de estrenos son pensados en un público, seamos sinceros, más infantil, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man este año. Por lo mismo, cuando me enteré como una semana antes que se estrenaría esta cinta en los cines de mi país, realmente me sorprendió. Pensé que tendría que esperar a que se estrene para Año Nuevo en Netflix y verla en un simple televisor. Estoy hablando de Hyakuem. En español, literalmente 100 metros. La película adapta el manga homónimo, de 5 volúmenes, del mangaka Uoto, autor también de Orb on the Movements of the Earth. La cinta fue dirigida por Kenji Iwaisawa, que en cantidad no tiene un currículum muy grande, pero cuyo sello distintivo de trabajar con rotoscopia está más que presente en esta película. Fui a ver Hyakuem al cine hace unos pocos días, el 15 de diciembre para ser exacto, y fue toda una experiencia. Es de estas películas que se deben ver en una sala de cine, cosa que pocas veces me pasa al pensar en largometrajes de anime. Al terminar la función me decidí, debía escribir este video. Mis planes eran subir en diciembre el video de Yurei Deco y a fin de mes subir la segunda parte de lo que vi y leí en el año, pero vale la pena cambiar esta calendarización. En pocas palabras, adelantando quizá lo que terminará siendo esta reseña y arriesgándome a seguir embelesado por el hype de haberla visto hace relativamente poco, Hyakuem es una de las mejores películas de anime que he visto en el último tiempo. Esperablemente, lo que más destaca de una película de animación es por supuesto lo visual, lo animado. Ni siquiera es solo que tenga dibujos y colores bonitos, la cinematografía y su dirección están a un nivel superior a lo usual. En palabras del director Iwaisawa, la producción de la cinta duró unos 4 años, de los que 2 se usaron para la animación como tal. También es interesante mencionar que el estudio a cargo, Rock and Roll Mountain, fue fundado por Iwaisawa. Lo que más diferencia a Hyakuem de las producciones de anime habituales es su exhaustivo, además de tremendamente bien logrado, uso de la rotoscopia. Se contrataron actores para la gran mayoría de escenas y posteriormente se trabajó con dedicación sobre esa base, logrando así que los personajes en pantalla parezcan personas reales. Sientes que es algo real, tanto en las escenas de diálogos como en las carreras. Esto favorece bastante los matices emocionales del lenguaje no verbal. En una entrevista, Iwaisawa cuenta que empezó su carrera como parte del equipo de filmación en películas live action, de ahí su cercanía con el trabajo más realista. Para solventar la dificultad de estas producciones, descubrió que podía mezclar este modo de trabajo con su amor por el dibujo, volviéndose este su sello distintivo en los pocos trabajos que ha hecho. Las escenas del primer acto, ambientadas en la infancia de los protagonistas, están principalmente realizadas con animación tradicional. Esto en favor de mostrar que, al ser una época de recuerdos algo lejanos, no aparezca de modo tan realista en la mente de los personajes. Hay un aspecto algo más estilizado en las memorias. Otro elemento muy bien logrado es la representación de la velocidad durante las carreras o los entrenamientos, envolviendo al espectador con esa sensación. En estas escenas se recurre al CGI y, en la gran mayoría de ocasiones, no desentona ni se ve mal como pasa habitualmente en los animes con menor presupuesto o tiempo de producción. Dependiendo del tono o sentimiento de cada escena, también hay cambios en el estilo de animación, el color o el enfoque de la cámara, siendo la más obviamente reconocible la magistral escena bajo la lluvia, que además contiene varios elementos que profundizan la caracterización de los personajes y, de cierto modo, el deporte. Siguiendo con esa escena de casi 4 minutos, resuelta en una sola toma, entre comillas, porque la rotoscopia sigue siendo animación, se produjo a lo largo de un año y necesitó unos 9.830 dibujos. Fuera de la narrativa, se justifica en lo artístico, citando al director, si vamos a hacer rotoscopia, necesitamos una escena que solo la rotoscopia pueda lograr. Efectivamente, la tensión y los gestos de cada personaje en el calentamiento y preparación antes del pistoletazo de salida, todo en un inicial silencio, favorece la experiencia de inmersión, más si es en una pantalla grande y un buen equipo de sonido como tienen las salas de cine. Haber mencionado el silencio me da el paso perfecto para ahora hablar del aspecto sonoro de la película. En resumen, es simplemente increíble. Escuchen el soundtrack y ya solo con eso podrán hacerse una idea.
Bueno, ahora sí profundizando en ello. La música en su mayoría es adrenalínica, totalmente en línea con las carreras de 100 metros planos. Aparece bastante el piano para momentos introspectivos de construcción y la guitarra y batería para escenas más activas, marcando el ritmo con golpes como si fuesen los pies de un corredor sobre la pista. El tema principal me parece tremendamente pegajoso y la versión con trompetas realmente eriza los pelos. En todo caso, la genialidad del ámbito sonoro de GQM también incluye los efectos de sonido, el ruido de las zapatillas al correr, los pistoletazos de salida, la lluvia o simplemente saber cuándo dejar todo en silencio en pro de realzar la atmósfera tensa previa a la catarsis para los personajes y para nosotros el público. Como ejemplo, hay una carrera en que la cámara hace un paneo hacia el cielo y se queda mirando hacia allí. Todo se narra con los sonidos. A grandes rasgos, GQM se trata del desarrollo de Togashi, un corredor prodigio a través de los años. Empieza en primaria siendo un genio en su deporte y conoce a Komiya, a quien motiva y entrena transmitiéndole su filosofía, eventualmente convirtiéndose también en una estrella del deporte. Como ya dije, el material original, que no he leído, consiste en 5 volúmenes, por lo que se debieron hacer unos cuantos ajustes para contar esta historia en una película de menos de 2 horas. Por lo que investigué a partir de entrevistas con el director, en el manga hay más partes, o más extensas, centradas en el pasado y el presente de Inigami. Iwaisawa supo servirse de la ayuda de Uoto, el mangaka, y el guionista Yasuyuki Muto para decidir qué escenas omitir y cómo darle forma al guión de la cinta sin perder la esencia original. El director empezó con un esquema del guión y recibió constante feedback del mangaka tras cada ajuste. El largometraje se desarrolla con buen ritmo, bajo una estructura que podríamos considerar la clásica occidental de 3 arcos, cuando Togashi es niño, luego adolescente y al final ya siendo un adulto. No soy un experto en Spokon, pero sí sentí que GQM no transcurre del mismo modo que la gran mayoría de animes de deporte. No es tan predecible. Además, como todo buen Spokon, el foco narrativo realmente no está en ganar la siguiente competencia, sino que en los personajes y sus dilemas personales, sus formas de ver el mundo y las decisiones que toman. Una dificultad que reconoció la producción es que los mangas de Uoto tienen bastante diálogo, por lo que hacer una traducción literal hacia la animación implicaba el riesgo de tornarse algo aburrido debido al carácter estático de estas secciones, cosa que en ningún momento pasa, gracias al concienzudo trabajo en la dirección de las escenas y la animación de estas. La profundidad en el lenguaje no verbal de los personajes gracias a la rotoscopia le juega a favor. Fue un trabajo en conjunto del director y los actores basándose en las bases ya establecidas en el formato impreso. Me parece que la porción intermedia, cuando los protagonistas son adolescentes, es la más larga de las 3, por lo que es en ese momento cuando los temas empiezan a profundizarse. GQM habla de los procesos y los resultados, de la mentalidad frente a los desafíos y de las decisiones. Como la mayoría de las obras del medio, también hay una fuerte presencia de talento contra esfuerzo. Pero aquí se aborda con un enfoque más serio, no es ruidoso como tan típicamente son las obras japonesas. La historia no parece tener un favoritismo evidente por algún protagonista en particular, por lo que cada uno de sus arcos te hacen pensar. Por todo esto, pese a que hay varias carreras repartidas a lo largo de la cinta, no se siente como una experiencia repetitiva. El último acto puede parecer un poco más tosco que los anteriores, como la vida adulta misma, y todo termina con un final abierto que me parece de lo más acertado de acuerdo con los temas tratados y a la reflexión en torno a ellos. El protagonista como tal es Togashi. Es un personaje complejo, inicialmente un prodigio, pero con dudas que le van surgiendo a medida avanza la trama. Es bastante tridimensional y es fácil empatizar con él. En su adolescencia, cuando empieza a fallar, se desmotiva, mas logra reencantarse con correr desde un nuevo enfoque. Sin embargo, los otros personajes también tienen su encanto y el apoyo a Togashi por parte de la audiencia no creo que sea incondicional. Supongo que varios de los espectadores conectaron más con otro personaje y lo apoyaron más a él en lo deportivo. A diferencia de lo típico, aquí no hay un antagonista como tal. El conflicto de los personajes es con ellos mismos y la vida. Komiya, en un inicio, parece que será el típico underdog, pero pasa rápidamente a ser genuinamente bueno en el deporte, matizándose con sus problemas de ansiedad al inicio y posterior obsesión con los resultados numéricos. A fin de cuentas, todo GQM es una historia de crecimiento y aprendizaje. Las lecciones van y vienen para los personajes.
Todo esto no sería posible, o no sería tan bien ejecutado si no fuese acompañado por la animación. Varias escenas toman la perspectiva personal de algunos de los corredores para mostrar qué es lo que pasa por sus mentes mediante lo visual. En general, los personajes son bastante introspectivos, se analizan, lo que, junto al realismo de la mayoría de sus ideologías y consecuentes acciones, facilita conectar con ellos. Hyakuem supone un soplo de aire fresco para la industria. Combina el progreso técnico alcanzado en la actualidad con no solo ser imágenes lindas, hay sustancia en lo que cuenta. Este equilibrio y buen resultado se tornan más valiosos al adaptar una obra con bastante diálogo, de un formato de publicación que ya se basa bastante en las palabras escritas como lo es el manga. Iwaisawa y todo el equipo supieron ocupar todas las herramientas de la animación para lograr que esta película sea tan diferente, tan destacable. Cada plano y cada conversación, que nunca son excesivas, pese a los temores de los guionistas, están bien construidos y su ejecución y resultados van en la misma línea. Encuentro tremendamente valioso que creadores y equipos sigan queriendo hacer obras con contenido y sustancia, que no se justifican solo en sus formas. Retomo la frase de broma que dije al inicio. En esta década han salido unos 3 animes realmente buenos, y Hyakuem es uno de ellos. Es una narración contemplativa que te hace reflexionar en cómo has vivido, al mismo tiempo que ves una carrera totalmente dinámica y cargada de acción que se ve espectacular. La catarsis al final no es solo sensorial, por tensión acumulada como en un anime de peleas. Aquí la relación con los personajes es más profunda debido al realismo de sus problemas, no importa que la audiencia nunca haya corrido en pista en su vida. Todo esto, acompañado por una cinematografía increíble que no hace más que subir el valor de la obra completa. Los temas y mensajes me alcanzan tremendamente. No importa tanto que las cosas no resulten a la perfección. Togashi llega a entender que la clave para transitar estas dificultades está en lograr la paz consigo mismo tras dar todo de sí. Puede que para la mayoría del público no parezca una cinta muy atractiva, pero su fondo es profundo. Es tal como la metáfora de los 100 metros presente en todo el largometraje. Una distancia aparentemente corta, pero llena de intensidad y que te cambia la vida. 8 de 10.